Muchísimas gracias, Humberto. De verdad es un honor estar aquí en nuestra alma mater de regreso. Y bueno, pues yo tengo el honor de presentar este panel, la verdad, con personas muy relevantes dentro del sector. Entonces, bueno, pues voy a iniciar presentando por cortesía a las mujeres. Entonces, bienvenida, Norma. Norma es licenciada en actuaría, tiene un diplomado en estadística aplicada y un MBA por el ITAM. Asimismo, cuenta con un diplomado de alta dirección de empresas públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Durante 20 años, Norma trabajó en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, culminando su carrera en esta institución como presidenta, siendo la primera mujer en ocupar la presidencia de una comisión supervisora en el sector financiero mexicano. Ha recibido reconocimientos como persona distinguida en el 2023 por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, entre otros. Y actualmente es la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Bienvenida, Norma. Continúo presentando de mi lado izquierdo. Aquí tenemos a Alejandro Feldhaus. Alejandro es licenciado en actuaría por parte del ITAM y cuenta con una maestría ejecutiva en administración de empresas por parte de la Universidad de Texas en Austin y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene más de 30 años de experiencia en nuestro sector reasegurador, colaborando para Munich Re, y tuvo la oportunidad de residir un par de años en Múnich, Alemania, donde se enfocó en desarrollar la región de Latinoamérica. Es miembro de la Asociación Mexicana de Actuarios y del Colegio Nacional de Actuarios. Actualmente es el director del área de Client Management en Munich Re. Bienvenido, Alex. Continúo con el doctor Juan Carlos Belaustegui Goitia-Ríos. Juan Carlos es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Essex. Fue catedrático del ITAM de 1985 a 1991 y además del ITAM ha sido profesor en diversas instituciones. Entre ellas resaltan el Queen Mary College de la Universidad de Londres, Dartmouth College y en la Escuela Goldman de Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley. Tiene experiencia en el sector público, donde se desempeñó como director general de análisis económico en la Unidad de Análisis Económico y Social de Cedesol. Y también ha trabajado en organismos internacionales, donde fue coordinador para el hemisferio sur del Global International Waters Assessment de las Naciones Unidas, así como el principal economista ambiental del Banco Mundial. En la actualidad es director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y presidente del consorcio TCFD de México. Bienvenido, Juan Carlos. Y tenemos también como parte de nuestro panel a Manuel Agustín Calderón de las Heras. Manuel es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un diplomado en Alta Dirección de Empresas Públicas por el INAP. Su experiencia en la industria de seguros y fianzas es de más de 30 años y 22 de ellos forman parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde culminó desempeñándose como vicepresidente de Operación Institucional, quien fue responsable de la supervisión financiera, técnica y de reaseguro de las instituciones. Fue director general para Latinoamérica de la calificadora de riesgos financieros AM Best y a partir de 2022 el licenciado Calderón fue nombrado por el secretario de Hacienda y Crédito Público director general de Agrocemex. Bienvenido, Manuel. Entonces, bueno, nosotros tenemos un panel de un tema muy en boga ahorita, que es el cambio climático y el impacto del huracán Otis. Entonces, coincidentemente, les platico que el día de hoy cumple 4 meses que el huracán se empezó a formar. Entonces, hace 4 meses teníamos la trayectoria de una tormenta tropical que en breves horas nos dio el gran impacto de convertirse en un huracán de una magnitud impresionante. Entonces, aquí quiero cederle la palabra a Norma para que nos ayude a entender cuál es el impacto de este evento, cómo se refleja en el sector y pues darnos una perspectiva general, ¿no? Creo que aquí sí nos ayudan con la presentación, por favor. No, hay que apretarle ahí hasta que sea verde. Perfecto, muchísimas gracias, Mabel, y qué gusto estar aquí en el ITAM. Bueno, en lo que pone la presentación, nada más les quiero decir, soy de la primera generación, entonces me siento muy feliz de estar aquí. Primera generación de actuaría, ya vamos a cumplir casi 40. 42. Sí, 40, bueno, 40 años de haber salido, ¿no?
De edad también. Entré, entré del kinder directo. Pero bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, platicarles rápidamente cuál ha sido el impacto. Perfecto, gracias. ¿Cuál ha sido el impacto? Hablamos mucho de cambio climático, pero a veces no entendemos qué es. Y bueno, justamente con Otis podemos platicar qué es lo que ha estado ocurriendo. Y como Mabel dijo, este evento nos sorprendió a todos porque parecía que iba a ser una simple tormenta tropical y en unas cuantas horas se volvió en uno de los eventos más catastróficos que ha sufrido nuestro país. No, solamente para tener una idea, aquí les estoy mostrando cuántas reclamaciones ha tenido el sector. Podemos ver que en total, entre daños y autos, fueron más de 39,000 reclamaciones. Ustedes pueden ver 104 hoteles. Uno pensaría que Acapulco tendría muchísimos más hoteles asegurados y nos estamos dando cuenta que tiene 104 hoteles asegurados con una estimación de pérdidas alrededor de 8,128 millones de pesos. Y entonces, ¿cuánto le toca por hotel? 80 millones si todos fueran del mismo tamaño, ¿no? ¿Qué es lo que nos está señalando? Pues simplemente que falta un poquito más impulsar esta cultura del seguro. Afortunadamente, estos hoteles pues están ya teniendo la posibilidad de ser reconstruidos, pudieron remover escombros y muchos ya van a estar prácticamente listos pues para todos los eventos que se tienen planeados este año, ¿no? Como el tianguis turístico. Vivienda, 18,717 viviendas, muchas de ellas tenían créditos y otros, pues ustedes seguramente conocen a mucha gente que tenía un condominio cerca de la playa y que difícilmente, pues vaya, nunca se les ocurrió comprar un seguro porque pensaban que ahí no iba a haber un riesgo hidrometeorológico, que un huracán iba a llegar y solamente tenían la cobertura de terremoto. Entonces, nos estamos dando cuenta que aproximadamente de manera voluntaria, 6% de las viviendas en Acapulco tenían un seguro, 20% si tenían un crédito ligado. Pero si ustedes se dan cuenta de esto, o sea, tenemos un 80% de viviendas que no contaban con ninguna protección. Bueno, marítimo, ahí tenemos registrados 211 yates o barquitos, ¿sí? Embarcaciones, pero también yo creo que si ustedes te daban una vuelta por el club de yates, seguramente contábamos más. Eso es lo que significa cuando hablaban en el panel anterior de que hay que aumentar esta conciencia y el nivel de penetración, ¿no? Y resto y sin detalle me estoy refiriendo pues a pequeños comercios, a tiendas, a pymes, ¿sí? Infraestructura, ahí viene dividido en la parte federal, ¿sí? Y automóviles, pues cerca de 16,000 automóviles tuvieron un impacto en daños. A diferencia de otros huracanes, y podemos ver el monto total de estimación, son 37,252 millones de pesos, ¿no? Si ustedes se fijan, esto dirían, ¿es mucho o es poquito? Bueno, ahorita lo vamos a poner en dimensión, pero solamente mencionarles que a diferencia de otros huracanes, en donde, por ejemplo, ustedes recordarán tal vez el Vilma, Odil, donde las grandes olas, pues también destruían a los edificios. Aquí prácticamente todo lo que se llevó fueron contenidos. Y vino y vaya, como que dejó todo en obra negra. Es una diferencia muy importante de este tipo de eventos. Aquí les estoy mostrando de los eventos más grandes que ha enfrentado el sector asegurador en México, lo estamos poniendo en millones de dólares estadounidenses para poder hacer una comparación. El primero, sin lugar a dudas, se lo lleva COVID con 3,473 millones de dólares. El siguiente evento fue Vilma en el 2005, un huracán que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera habían nacido o eran chiquititos, pero fue un huracán también muy fuerte que prácticamente pues devastó Cancún. Pero les digo, ahí sí, edificios
completitos, parecía que los habían arrancado, a diferencia de este, que lo que hizo fue, pues, exigirle una remodelada a Acapulco, ¿no? Pero vean, el tercer huracán, el tercer evento aquí, siendo el segundo huracán más relevante, es Otis. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que en lugares donde pensábamos que capaz y no llegaba, pues llegó. Y bueno, y ahí tienen otros huracanes, sismos, etcétera. ¿Sí? Bueno, como bien decía Mabel, aquí traigo cifras al 9 de febrero, vamos a hacer el próximo corte la próxima semana, pero lo que quiero decirles es que también ha habido un adelanto muy importante de pago de anticipos e indemnizaciones. Si ustedes lo ven, van a decir, ay, es cerca del 22%. No se distribuye de manera pareja. Prácticamente todo lo que tiene que ver con vivienda y con hoteles ha habido porcentajes mucho más adelantados y también en automóviles, donde prácticamente más de la mitad ya recibieron el pago. Pero bueno, hay algunos casos delicados donde pues se tiene que ir observando todo este fenómeno. Algo que quiero decirles es que México es uno de los países con un riesgo catastrófico altísimo en fenómenos naturales. Según la ONU, más del 40% de nuestro territorio está sujeto a riesgos de inundaciones. Estamos hablando casi de un 47%, que es muy fuerte, y a terremotos cerca del 40% de nuestro territorio. Entonces, bueno, esto significa que tenemos que estar alerta y de repente llegar y cuestionarnos, oye, pero si ustedes a sus papás o ustedes mismos, ¿tenemos seguro de terremoto aquí en la ciudad? O si tenemos un depa o casita en Acapulco, ¿ya compramos ahora sí nuestro seguro de riesgo hidrometeorológico? Bueno, es un poco a la reflexión, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente señalar que efectivamente los seguros pueden cambiar la historia de una persona. Lo vivimos en la pandemia y lo estamos viviendo también en Acapulco. Ay, creo que ya me fui. Bueno, aquí lo que quería mencionarles también es que el cambio climático, a veces hablamos de cambio climático como un riesgo y muchas veces no sabemos a ciencia cierta qué es. En mi opinión, el cambio climático es una alteración a largo plazo del clima por la acción humana. Vamos a decir, este acelerador provoca una variación muy importante, tanto en la frecuencia como en la intensidad de muchos de los fenómenos naturales y que haya algunos cambios en los patrones históricos. Es decir, si volteamos a ver a la historia, esta historia no va a servirnos para poder proyectar hacia el futuro con toda la certeza que nos hubiera gustado. Particularmente, cuando hablamos de un riesgo hidrometeorológico, yo lo veo como un catalizador, ¿sí? A todos los riesgos que hoy enfrentamos. Cambio climático, entonces, yo no lo veo como un riesgo en sí mismo, sino como algo que va a alterar los riesgos que hoy enfrentamos. Y el impacto de este catalizador, pues es bien difícil de medir en el corto plazo. Si a mí me dicen, oye, ¿cómo vamos a aumentar las tarifas de huracán? Dices, ay, pues no sé, o sea, realmente no es algo que yo vaya a poder incorporar de golpe y porrazo. ¿Por qué? Porque el que aumente 1 grado la temperatura o el que aumenten el nivel de la marea, ¿sí? Seguramente va a comenzar a alterar muchas cosas y aquí Alex nos va a ayudar mucho más siendo un estudioso de estos temas. Pero bueno, hoy no sé a ciencia cierta qué parte de una catástrofe como Otis es atribuible al cambio climático. Hoy no lo podemos medir. Sin embargo, los expertos señalan que la tendencia es clara, que el riesgo va a ir en aumento en muchas regiones y tanto la peligrosidad como la concentración poblacional en zonas donde hoy no debería de estar concentrada la población, pues va a hacer que estos riesgos también cada vez sean de magnitudes mayores. Entonces, a nivel internacional también se ha estado hablando de la importancia que tiene todo esto para poder enfocarnos no solamente en cómo actúo rápido ante un riesgo, sino también ante la prevención. Y entonces ya forma parte de la agenda mundial. Lo último que podría yo decirles también, los supervisores de seguros a nivel internacional dicen, oigan, el sector asegurador
también está sujeto a muchos de estos riesgos, pero no solamente en el pasivo, como aseguradores, no solamente en los riesgos que suscriben, sino también en los activos, porque muchas veces estamos invirtiendo en algunos bonos relacionados con el clima y esto nos podría pegar por ambos lados. Entonces, hay que ser como muy cuidadosos y hay que ver también cómo mitigamos estos riesgos desde el punto de vista del sector asegurador. ¿Hacia dónde van otras partes en el mundo? Bueno, es bien interesante. Algunas aseguradoras europeas promueven activamente acuerdos para reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Y han asumido compromisos, como por ejemplo, y no me lo puedo imaginar aquí, pero no asegurar ni invertir en compañías de carbón, gas o petróleo que contaminen, ¿no? Imagínense que no cuenten con un plan de transición energética. Eso creo que estamos todavía un poquito lejos, pero forma parte de toda esta conciencia global. Bueno, es lo que yo les quería compartir como para abrir el panel y poder discutir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Norma. Muchas gracias. Bueno, pues creo que parte de lo impresionante es que estas cifras que vimos, o sea, es un evento que ocupa el tercer lugar a nivel de impacto en México. Sin embargo, en relación a las pérdidas realmente sufridas en el estado de Guerrero, nos estamos quedando con una proporción muy baja, ¿no? Entonces, aquí quisiera abrir este tema para darle la palabra a Alex y que nos platique cómo afecta el evento del huracán Otis en versión reaseguro, que significa el impacto sobre el mundo completo. ¿Cómo se ve, Alex? Muy bonito. No, muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mabel, muchas gracias al ITAM, también al Colegio Nacional de Actuarios y, y a la Asociación Mexicana de Actuarios y al CONAC por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí. Por supuesto, el gusto de compartir el panel con, antes que nada, grandes amigos. Tuve el privilegio, además, de tomar clases con Norma. También con mucha alegría regresar a mi alma mater, así que realmente un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes también sobre estas experiencias de, pues lamentablemente, de un evento tan catastrófico como fue Otis. Y para precisamente entrar en materia y dado que Norma ya nos dio un preámbulo muy amplio y contextualizar con lo que es el panorama internacional, pues yo creo que aquí todos coincidiríamos primero en que el huracán Otis de alguna manera pues lo podríamos clasificar como un evento extremo. Eh, y la vulnerabilidad que sentimos después de que ocurre un desastre de este tipo, pues sí nos hace pensar que el sector asegurador, el rol que juega el sector asegurador es fundamental para la reactivación de la economía y de la reconstrucción del área afectada, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos visualizar a Otis en el contexto internacional? Creo que lo primero que tenemos que hacer es cómo se comportan precisamente los desastres de la naturaleza en el mundo. Y no sé si ya tuvieran aquí la lámina ¿Nos ayudan con la presentación, por favor? para compartirles aquí. Que creo que es muy ilustrativo, finalmente ahorita lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver el periodo de observación, es a partir del 1980 al día de hoy, obviamente. En la gráfica del lado izquierdo podemos ver lo que son las barras verdes, son las pérdidas económicas y las histogramas en azul son las pérdidas aseguradas. Claramente podemos ver a valores actuales del 2023. Aquí podemos ver primero, antes que nada, la tendencia que es a la alza en cuanto al incremento de esas pérdidas y también de las pérdidas aseguradas. Y si vemos en el 2023, bueno, ¿cuánto son aproximadamente las pérdidas económicas? Son 250,000 millones de dólares, mientras que las pérdidas aseguradas
llegan casi a un umbral de 100 millones, ¿de acuerdo? Eso, la primera conclusión es, ok, ¿cuál es más o menos la diferencia entre las pérdidas económicas y aseguradas? Pues es la brecha, digamos, de protección, que es aproximadamente de un 60%. Por el otro lado, podemos ver que en los últimos años habría una tendencia de alguna manera a alcanzar un umbral en las pérdidas aseguradas de casi 100 billones anuales, lo cual eso también representa un reto importante para el sector asegurador. ¿Qué vamos a hacer para poder hacerle frente a esta amenaza? Y ahora, si vemos del lado derecho, es el mismo periodo de observación, pero para México, en donde evidentemente hasta la derecha vemos en el 2023 y los 3 años en donde las mayores pérdidas se reflejan es en 1985, 2017 y 2023. La estimación que hace en este caso Munich Re para el 2023 es de una pérdida asegurada de 4,000 millones de dólares. Si lo ponemos en el contexto de lo que nos decía Norma, bueno, y lo que hasta ahorita se ha reclamado, pues todavía estamos en base a esta cifra muy elevados, ¿no? Sin embargo, creo que hay que ser muy específicos también en si en las cifras que ya se presentaron, muchas veces están considerada ya la infraestructura, no sé si ya realmente considerada, ok. Pero bueno, todavía hay camino por recorrer, aunque creo que las cifras se van a empezar a estabilizar, ¿no? Pero en el 2023, si tomamos esas cifras, pues aquí la brecha sería más o menos un poquito mayor, sería como de un 66%. Y por otro lado, pues la tendencia al alza también. Ahora, en la siguiente lámina, si entramos y hacemos un zoom in, es decir, ¿qué está pasando realmente en cuanto a la brecha de protección? Y lo vemos por regiones, pues vemos que en países desarrollados o en mercados maduros, esa brecha es mucho menor, ¿sí? Arriba a la izquierda, Estados Unidos, en Europa, pero vean abajo lo que está sucediendo, por ejemplo, con Asia, en donde realmente la brecha es enorme. Y específicamente en el caso de México, pues la brecha también es importante. Aquí el periodo de observación es del 2000 al 2023. Entonces, si hacemos el cálculo un poco más preciso, aquí el cálculo de la brecha nos llevaría más o menos una brecha del 80%. Bueno, pues la primera conclusión es decir, hay un área de oportunidad enorme. El potencial que vemos para la cobertura de riesgos catastróficos es muy importante. Sí, pero para que esto sea interesante, hay que definir primero el apetito de riesgo y para ello hay que ver si también existen las capacidades y los recursos para hacerle frente a estas exposiciones. Muchas veces después de niño ahogado queremos tapar el pozo y lo que sucede es la reacción es inmediata en cuanto al ajuste de precios, ajuste de condiciones y evidentemente esto es lo que sucedió en el caso de México. Las primeras compañías que ya renovaron ahorita sus contratos al 1 de enero, pues evidentemente ya sintieron claramente el impacto en ciertos ajustes, primordialmente en los precios, pero ok, si existen los precios adecuados para asumir el riesgo, la pregunta también es la accesibilidad a esa capacidad de reaseguro para poder tener una cobertura. Y no siempre eso es posible. Entonces, también tenemos ahí una tarea importante que hacer para cómo poder tener comunidades más resilientes, poblaciones más resilientes para poder asimilar esto. Por consiguiente, esto me lleva a la siguiente lámina, que es enfatizar nuevamente en lo que Norma ya nos mencionó. Creo que la conciencia de la protección, la conciencia de que México es un país altamente expuesto a peligros de la naturaleza. Si vemos en el mapa del lado izquierdo, que es el mapa de peligros de la naturaleza, pues Acapulco se encontraba en una zona de riesgo nivel 2, 3, que es cuando tenemos pues intensidades de viento arriba de 200 kilómetros por hora. Pero sabemos que en el caso de Otis, pues fueron 250 kilómetros por hora sostenidos hasta pues precisamente rachas arriba de 300 kilómetros por hora. Entonces la exposición es clara. Con la intensidad de los colores vemos que en los litorales, pues la exposición es muy alta. Y del lado derecho,
de acuerdo a estadísticas de la NOAA, podemos ver las trayectorias de los distintos huracanes que han pasado por el Pacífico, cercanos a Acapulco. Claro, ahí estoy tomando un radio de 100 kilómetros y no había hecho ninguno de estos huracanes había tocado tierra. No obstante, la actividad es muy importante, ¿no? El huracán más intenso fue Pauline en el 97, pero pues se quedó muy lejos de hacer impacto en tierra cerca de Acapulco. Yo sí me atrevería a definir que Otis fue una bomba meteorológica. Sin duda se alinearon las estrellas. Mabel ya lo mencionó hace rato, la velocidad con la cual se intensificó el huracán fue en 24 horas. Además, también el efecto del Niño influye. El calentamiento de la superficie de los océanos también está demostrado que claramente había un grado más alto de la temperatura promedio. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que poner a trabajar, pero yo creo que hay que tener iniciativas para trabajar tanto con el sector privado como con el sector público. Y esto me lleva a, primero, tenemos la obligación de tener un mayor conocimiento científico de lo que son los peligros de la naturaleza, ¿sí? Y además, hoy en día, con el cambio climático, en donde está claramente probado también, y de acuerdo a reportes del panel intergubernamental de cambio climático, que la frecuencia de estos fenómenos y la severidad de ellos va en aumento, pues tenemos que tener la posibilidad de ajustar nuestros modelos y ajustar precisamente nuestros atlas de riesgo para poder conocer bien nuestros riesgos, a qué estamos expuestos y ajustar precisamente las condiciones de aseguramiento. Y me atrevo a mencionar aquí, en cuanto a alianzas público-privadas, el gobierno mexicano es por mucho líder en la región de Latinoamérica en cuanto a estructuras de mecanismos de transferencia de riesgo a los mercados de seguros y de capitales. Hace 11 años se diseñó el primer programa indemnizatorio con el gobierno federal. En ese entonces nació con el nombre del Fonden, el cual a la fecha sigue existiendo, es un gran programa y yo creo que por mucho, evidentemente es perfectible. No me dejará mentir Mabel, que estuvo participando también en ese programa, y hoy en día Manuel. Pero ahí es donde tenemos que cerrar precisamente la brecha, ser mucho más cooperativos, colaboradores, y ver cómo podemos aportar para que pues logremos eh, que esa brecha se cierre, ¿no? Y eso sería mi participación por lo tanto. Muchísimas Gracias. gracias, Alex. Bueno, pues con esto mismo, o sea, y viendo el impacto que estamos teniendo por parte, pues, del sector, te quiero preguntar a ti, Manuel, desde tu posición de CEO, ¿cuáles serían los principales retos para una compañía aseguradora para poder hacer frente a este tema del cambio climático? ¿Qué mecanismos tenemos o qué esquemas de transferencia podemos utilizar para poder hacer frente a este riesgo? Sí, se escucha así. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al ITAM, a la Asociación Mexicana de Actuarios y al Colegio Nacional de Actuarios por la invitación para estar aquí hoy en este seminario. Me da gusto también regresar al ITAM y ver en las láminas o en los videos que pusieron cuando estábamos entrando aquí al seminario, las ayudas de beca. Yo fui un becado del ITAM. Y también ver una cancha de fútbol, porque Esa no estaba en nuestros tiempos. cuando yo jugaba aquí en el ITAM teníamos que quitar los carros para jugar, los carros ahí, y qué bueno que ya hay esa visión. Bueno, como vieron en la semblanza, yo participé muchos años en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, fui el encargado de la supervisión de las compañías desde el punto de vista técnico, financiero y de reaseguro. Y en ese tiempo, junto con otros profesionales, Norma, el licenciado Aguilera, creamos lo que se llamaba el modelo de solvencia 2, que muchos de ustedes han de haber escuchado, para México, ¿no? Ahí medio tropicalizado, para que tuviera su toque mexicano. Y creo que ahora en los otros lugares donde he estado como director general de AMBS y
participando en el Grupo Peñaverde y ahora como director general de Agroacemex, tengo la convicción de que un modelo de supervisión basado en riesgo también se puede convertir en un modelo de gestión basado en riesgo. Tengo la convicción de que los reguladores y los supervisores coincidimos con las empresas, a lo mejor con distinto enfoque, en que preservar la solvencia de las instituciones es la base fundamental para tener después empresas rentables, ¿no? Entonces yo creo que ante la pregunta de cómo afecta esto del cambio climático, en específico Otis, a las compañías y en qué nos tenemos que enfocar, es muy buen modelo de análisis lo que nos dice Solvencia 2, ¿no? Y esto lo voy a ir reflejando así poco a poco en lo que estamos hoy platicando, ¿no? Por ejemplo, en el primer aspecto, en los aspectos cuantitativos de los que habla Solvencia 2, está claro que la suscripción y el cálculo de las primas pues, es un reto tremendo ahora con los cambios climáticos y con los cambios que se pueden ver en frecuencia y severidad de los siniestros, ¿no? Simplemente la tarificación como primer paso en la suscripción, pues es un elemento que ante estos eventos se vuelve crítico para las compañías tener una prima suficiente, ¿no? Poder calcular una prima suficiente. El segundo elemento que viene después de calcular la prima, pues es constituir las reservas, ¿no? Y ya no digamos las reservas de riesgos en curso, ¿no? Que son para eventos pues, cuya frecuencia se puede decir que puede ser anual, sino las reservas que llamamos nosotros las reservas de riesgos en curso de largo plazo, que son las reservas catastróficas, ¿no? Ante estos eventos, la actualización, la mejora en los modelos que prevén los requerimientos de capital a través de la pérdida máxima probable ligada a la cartera de las compañías de seguros, también se vuelve un reto muy significativo, ¿no? A la fecha, el modelo de supervisión tiene el modelo de la UNAM para riesgos catastróficos de terremoto y de huracán, que se contrató pues, ya hace muchos años, ¿no? Y no ha llevado a cabo una actualización que tome en cuenta los nuevos eventos que acabamos de ver, cómo han venido subiendo en severidad y frecuencia. Entonces es un requerimiento muy importante que la administración de riesgos de la propia empresa no solo se base en los requerimientos regulatorios, sino que vaya más allá de eso para poder establecer la constitución adecuada de sus reservas catastróficas, ¿no? Que en un evento como el de Otis, pues se ve su utilidad. Y la utilidad viene en dos vertientes de esas reservas de índole catastrófica. Una, como un apoyo para el pago de siniestros de tal magnitud, porque veniste constituyendo esa reserva a lo largo de los años para enfrentar precisamente un momento de estos, y otro para tener un argumento para negociar luego con los amigos reaseguradores el precio y la cobertura que nos pueden ofrecer, ¿no? Decíamos en la comisión, no es lo mismo ir a negociar encuerado que con algo de ropa, ¿no? Entonces, porque si no tuvieras esa reserva catastrófica y no te queda otra que comprar el reaseguro, no la puedes exponer para cubrir tus riesgos, pues, pues tienes que tomar lo que te dé, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de decir, no, yo enfrento mis riesgos en una parte con esa reserva catastrófica exponiéndola, tienes un volumen o una posibilidad de negociación un poco mejor. Después de estos tres aspectos y el requerimiento de capital que viene aunado a eso, que es la medición de todos estos riesgos traducidos a una posible desviación que pueden tener tus valores esperados que se contemplan en la reserva, pues también tienen que actualizarse y modificarse los modelos del requerimiento de capital. Y finalmente llegamos dentro de esos aspectos cuantitativos a los esquemas de reaseguro, ¿no? Tradicionalmente, en la supervisión, y esto no solo en México, sino a nivel internacional, lo que se ha considerado como un complemento del capital son las coberturas de exceso de pérdida, ¿no? Sin embargo, esas coberturas de excesos de pérdida se han vuelto más escasas en el mercado y más caras, ¿no? Y si la tendencia es ahora a la venta o a la oferta de reaseguros de tipo paramétrico, ¿no? Que establecen un parámetro a través del cual después de que se enfrente ese parámetro, el reasegurador te paga, ¿no? Sin embargo, esto no está todavía admitido en la regulación mexicana como un sustituto del capital. Yo creo que es otro elemento que hay que revisar para buscar, digamos, alguna equivalencia entre lo que el modelo regulatorio te dice del PML de un sismo de cada 150 años o un huracán de esta categoría
a el establecimiento de que se te pueda considerar un complemento, un sustituto de capital, un reaseguro paramétrico que de manera prudencial esté comprado abajo de esos parámetros que están implícitos en el modelo de la pérdida máxima probable. Eso es en cuanto a los aspectos de tipo de índole cuantitativo. Pero también esto del cambio climático tiene un efecto muy importante en los requerimientos de índole cualitativa que tienen las instituciones, que es todo su gobierno corporativo, ¿no? Si queremos medir una adecuada suscripción, una adecuada fijación de tarifas, unas primas suficientes, es fundamental que esas decisiones en la empresa sean tomadas por órganos colegiados, ¿no? Una persona que sacó ahí su fórmula y dijo, no, pues yo sí me aviento con este precio, ¿no? Sino un órgano colegiado que tenga los distintos enfoques que se hablaron en el panel anterior y que pueda tener una discusión abierta y esa decisión de suscribir y a qué precio un riesgo sea tomada en ese órgano colegiado. Y no se diga la administración integral de riesgos y la función actuarial que pues aquí todos ustedes serán los encargados de llevar a cabo en esas empresas, que tiene como responsabilidad calcular que las reservas que constituye la empresa sean suficientes para cubrir sus necesidades. En el esquema de solvencia 2 en México, y como se tradujo en la ley de seguros y en la circular, no se observa para las compañías de seguros el comité de suscripción como un comité obligatorio. Fue un debate que hubo en su momento. Yo creo que es una deficiencia que quedó en la regulación, porque pues donde nacen los compromisos de las compañías de seguros es en ese comité de suscripción, es la que viene constituyendo después su pasivo y sus obligaciones. Entonces yo creo que ante estos eventos y ante estas naturalezas es importante que ese comité de suscripción se vuelva obligatorio en las compañías de seguros. Finalmente, en este caso, y como lo comentó hace un rato muy en términos financieros, de que una cosa es corta y otra cosa es larga, Alejandro Díaz de León, del lado del pasivo y del activo de las aseguradoras, otro elemento que creo que es fundamental ante esto es tuve la oportunidad de participar en unas cosas que se llamaban los colegios de supervisores, donde se veían los consejos directivos, las juntas de administración de las empresas más grandes del mundo, y los especialistas de esas empresas en daños decían de una manera más coloquial que en seguros, ante esta incertidumbre y ante estos riesgos que estamos observando hoy, hay que evitar el doble golpe, ¿no? ¿Y qué quiere decir el doble golpe? Que no te pegue la misma cosa en el pasivo y en el activo. ¿Y cómo se entiende eso? Si tienes mucha incertidumbre del lado del pasivo por estos eventos catastróficos de huracán, etcétera, y tienes esa misma incertidumbre del lado del activo, pues tu capital se puede diluir fácilmente de un momento a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te aconsejan estos directivos y esto? Bueno, si tienes mucha incertidumbre en el pasivo, que tus activos tengan la mayor certeza posible, ¿no? Que no estén vinculados, como dijo Norma, a eventos de la misma naturaleza que hagan perder el valor de esos activos, sino a bonos de otra naturaleza, ¿no? Y finalmente, en el último pilar que se llama de solvencia 2, que es en la transparencia de información, también es un elemento fundamental que las compañías transparenten a qué riesgos están expuestos, ¿no? Que digamos a nuestros clientes cuál es la magnitud de los riesgos que estamos asumiendo, cuáles son los valores, etcétera. Y un elemento fundamental de ese tercer pilar es la calificación de riesgos que otorgan las calificadoras, ¿no? En especial, por ejemplo, conozco los modelos de AMBs para fijar esa calificación, que es la probabilidad de quiebra de una compañía de seguros, pero también esos modelos donde se determina el requerimiento de capital y se compara contra el capital que tienen las empresas, pues tienen una limitación ahorita ante estos eventos, ¿no? Entonces, también las calificadoras tienen un trabajo que hacer en poder medir de manera adecuada esa probabilidad de pérdida a la que enfrenta cada cartera de una compañía de seguros y poder fijar a través de su calificación y darla a conocer al público en general, ¿no? Porque la intención, digamos, de dar a conocer todos esos valores y esa calificación de riesgo era que como asegurados no nada más seleccionemos a la compañía que nos va a asegurar por el precio, sino por los riesgos que enfrenta a través de la lectura de esa información que nos puede proveer la compañía a través de sus canales de información, la página web, etcétera, ¿no?
Entonces yo creo que el cambio climático enfrenta, no solo desde el punto de vista de la supervisión, sino de la gestión de la empresa, un reto muy importante, pero están los elementos de análisis que se requieren cuantificar y llevar a cabo para tener una buena visión de los riesgos y de la solidez de la empresa. Eso sería. Muchas gracias, Manuel. Pues aquí, como bien lo acaba de comentar Alex, o sea, tenemos una responsabilidad académica de entender de manera técnica mejor el riesgo del que estamos hablando con cambio climático, ¿no? Entonces, aquí quisiera cederle la palabra al doctor Juan Carlos para que nos ayude a tener una visión técnica de qué significa esto de cambio climático. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme, la Asociación Mexicana de Actuarios, el Colegio Nacional de Actuarios y Exitam. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y desde luego Gracias. queridos y queridos colegas. Me da gusto hablar al final porque puedo recoger los muy valiosos comentarios de mis colegas e ilustrar con ellos lo que está pasando en materia de cambio climático. Primero, me prestan. Gracias. Les voy a hablar sobre cambio climático y Otis. Y esta es la estructura de la plática. Primero, vamos a ver rápidamente qué decía o qué dice el Atlas de Riesgos de Acapulco. Alejandro habló de un evento extraño, ¿no? Norma dijo, aquí no nos va a pasar eso. Y efectivamente, con la gráfica que presentó Alejandro de 70 años de eventos climáticos extremos o de tormentas tropicales y huracanes, ninguna, vamos a ver, había pasado de cierta categoría. Hoy vamos a hablar rápidamente sobre cambio climático, que tengan ustedes una idea muy sólida de por qué está cambiando el clima, algo sobre las instituciones que se han creado y aparte en particular del panel intergubernamental de cambio climático y de los reportes que hace este panel, el sexto reporte del que vamos a extraer o vamos a ver qué es lo que dice sobre huracanes en el Pacífico Norte. Si nos da tiempo, si no, después en la segunda intervención hablaremos de la importancia de actualizar nuestro conocimiento para conocer los riesgos también. Alejandro puso algo tan lluvias, ¿no? Las distribuciones de probabilidad es para algunos casos, no para todos, que desechar todo, pero en particular para este tipo de eventos sí son insuficientes ya, y luego implicaciones para políticas públicas. ¿No funciona esto? ¿A qué le tengo que apuntar? Bueno, Ahorita hacemos el cambio manual. les pregunto que piensen qué probabilidad le da el Atlas de Riesgo de Acapulco que se revisó en 2021 a la ocurrencia de huracanes tipo 3, 4 o 5. Bueno, pues ahí está la probabilidad. Por supuesto, la probabilidad es el número de eventos de esa categoría que hayan pegado dentro del número total de eventos similares, ¿no? Entonces, para una depresión tropical, tomando en cuenta 70, 80 años de eventos, pues habría pegado algunas y entonces sacan las depresiones tropicales sobre el número total. Pasaban por ahí, entonces la probabilidad es lo que diga ahí. Lo que sorprende es que para huracanes, con mucho gusto, lo que sorprende es que para huracanes categoría 3, 4 y 5, vean cuál es la probabilidad que le ponen. 0. Entonces, no sorprende mucho que pues, la gente diga un evento súper extraño o que haya habido autoridades del gobierno de Guerrero inaugurando un evento 3 horas antes, 4 horas antes de que el huracán tocara tierra, ¿no? Porque pues
se pensaba que la probabilidad era cero. Entonces, evidentemente, tenemos que actualizar nuestro conocimiento, nuestras herramientas para conocer mejor los riesgos. Rápidamente, algo sobre cambio climático. Nuestra atmósfera, el 99% está compuesta de nitrógeno y oxígeno, ahí tienen ustedes los porcentajes, y de ese 1% que queda, el vapor de agua es un cuarto de ese punto porcentual y el CO2 es 0.04 del total de la atmósfera, o sea, casi nada. Pero ¿qué pasaría? No le cambies todavía, por favor, regrésate. Imagínense ustedes qué pasaría si no hubiera CO2 o vapor de agua en la atmósfera terrestre. ¿Qué creen que pasaría? Piénsenlo 5 o 6 segundos, ¿sí? Bueno, lo que pasaría si no hubiera, al contrario, se enfriaría muchísimo porque son gases de efecto invernadero. O sea, si los quitamos, la siguiente, si los quitamos, la temperatura bajaría muchísimo, ¿sí? Y esto es un experimento que se hizo ya desde los 1800, ¿sí? Entonces, ya ahí está muy claro. Si la temperatura promedio en todo el globo terráqueo es de alrededor de 13, 14 grados centígrados a lo largo del año. Si no hubiera CO2, la temperatura sería de menos 20 grados centígrados. El vapor de agua también es un compuesto de efecto invernadero. Si no hubiera vapor de agua, la temperatura promedio sería de menos 25 grados centígrados. Entonces, no hay duda de que el CO2 calienta la Tierra, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, hay ciclos naturales de CO2, pero el gran incremento en la cantidad de CO2 en la atmósfera que tenemos ahora solo se explica por la intervención humana. Ahí ven ustedes ciclos en la concentración de CO2 en la atmósfera, pero vean el pico muy grande en la extrema derecha de la gráfica. Eso solo se explica por intervención humana y se da ese pico a partir de la revolución industrial, ¿sí? El CO2 no es el único gas o compuesto de efecto invernadero, pero sí es el más importante. En alguna otra ocasión, si quieren, podemos hablar de los otros. Siguiente, por favor. No hay duda de que, entonces, de que la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado y de que eso se debe a la influencia humana y que ya tiene una influencia importante en el clima. O sea, no es una cuestión que vaya a pasar en el futuro, sí va a pasar, se va a acelerar, se va a acrecentar en el futuro, pero ya tenemos impacto claro del cambio climático, tanto en la atmósfera, en tierra y en mar. El nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de CO2, como decía yo antes, pues ya han pasado un nivel que se consideraba donde no había impactos, que están alrededor de 400 partes por millón. Siguiente, por favor. El IPCC se creó en 1988, ¿sí? No es un grupo de científicos que está centrado en Ginebra o en alguno de los lugares donde las Naciones Unidas, en Nueva York, donde tienen sus oficinas y algunas de las agencias de las Naciones Unidas. Son científicos en todo el mundo, ¿sí? Que revisan los artículos, los libros más importantes, arbitrados y no arbitrados, para sacar conclusiones acerca de cómo está aumentando los gases de efecto invernadero, el impacto en el clima y de si se puede atribuir o no esto al género humano, ¿sí? Entonces, a eso se dedica el IPCC y probablemente es es la autoridad más importante en términos de reportes y de conocimiento del cambio climático. Ya vi que solo me faltan minutos. No, el micrófono. Sacaron tarjeta amarilla. El lenguaje que Manuel y yo entendemos muy bien. Bien, entonces, lo que vamos a ver es el reporte síntesis de la evaluación de lo que está pasando en materia de cambio climático del IPCC. O sea, no hay mayor autoridad que está en el mundo. Ahí tienen ustedes, para que ustedes lo consulten. El capítulo 11 es el que se refiere a tormentas tropicales, ¿no? Bueno, a eventos extremos como el que vimos. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que nos dice el IPCC? Sí, primero que no hay duda que el reporte de evaluación 5 es en el que se basó el Acuerdo de París, para que vean ustedes la importancia que tienen los reportes de la IPCC, del IPCC. No hay duda de que se han hecho más fuertes los eventos meteorológicos extremos. O sea, eso sí tenemos duda. De lo que no tenemos duda. De lo que sí tenemos duda es de la atribución del cambio climático a eventos particulares. Por ejemplo, hoy no podemos decir que Otis se debió al cambio climático. Sin embargo, y ya veo que me queda muy poco tiempo, sin embargo, lo que sí podemos decir, ¿sí?, es que es congruente con dos cosas muy importantes que están pasando, que sí sabemos que están pasando, ¿sí? O sea, primero que se están haciendo más fuertes, tres cosas. Primero que se están haciendo más fuertes los eventos climáticos extremos, ¿sí? No más frecuentes, eso es muy importante. Más fuertes sí, más frecuentes no sabemos, ¿sí? Pero hay dos cosas que explican que son congruentes con lo que pasó en Acapulco, ¿sí? El primero es que la parte más fuerte del huracán, tanto en velocidad extrema de vientos, la velocidad pico, como en velocidad promedio, se está desplazando hacia el norte, hacia los polos. Entonces es probable no solo que Acapulco vaya a tener más eventos de estos en el futuro, ¿sí?, y el futuro no me digan cuánto, o sea, pero es muy probable que en los próximos 50, 60 años vuelva a pasar esto, pero también en Manzanillo y en La Paz y en otros lugares del Pacífico mexicano. La segunda cosa que sabemos que está pasando, ¿sí?, es que la velocidad del huracán, no la de los vientos, la velocidad con la que se mueve el huracán está disminuyendo. Y eso explica también, hablaron de Paulina en 97, pero no hablaron, y que Paulina en 97 a lo mejor también tiene que ver con esto. Paulina, el problema no fueron los vientos como en este. Paulina fue que al estacionarse llovió mucho y entonces hubo derrumbes y hubo problemas muy grandes. Lo mismo pasó con Ingrid y Manuel, seguramente ustedes recuerdan. El problema ahí no fueron los vientos, el problema fue la lluvia. Cuando se estaciona el huracán, entonces es muy probable que haya mucho más problema de inundaciones, etc. Entonces, esas dos cosas sabemos que están pasando, aparte de que sabemos que se están intensificando, haciendo mucho más fuertes este tipo de fenómenos meteorológicos. Bien, para la siguiente intervención les voy a hablar sobre nuevos instrumentos y instrumentos que se están enseñando ya en el ITAM. ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. Si quieres terminar la slide, o sea, creo que vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para poder dar el closure con tu exposición. Muy bien. Bueno, entonces, resumiendo, en términos de qué ha pasado, ¿sí? No hay, bueno, sí hay duda. El IPCC, como es de científicos, es muy cuidadoso en el lenguaje y entonces dicen it is likely, o sea, es muy probable, ¿sí?, que se hayan intensificado estos. Tenemos más eventos, más huracanes tipo 3, 4, 5, ¿sí? Y que en el futuro, ¿sí?, vayamos a tener este tipo de eventos, pero también más hacia el norte, ¿sí?, y con una alta probabilidad de certidumbre, ¿sí?, pero también que van a moverse mucho más despacio y que van a tener problemas. No vamos a tener problemas no solo con los vientos, sino también posiblemente con inundaciones. Bien, decíamos entonces que cambiando todo esto, todo lo que está cambiando todo esto, las distribuciones de probabilidad que teníamos estudiadas, probablemente no nos sirvan ya mucho. Y entonces lo que se está usando, una de las herramientas que se está usando es el análisis de escenarios. Y esto nos ayuda a identificar por lo menos la exposición, ¿no? Entonces decir, si hubiéramos
hecho el experimento de decir, bueno, ¿qué tal que pega huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora por tantas horas? ¿Qué podría pasar en Acapulco? Eso nos da una idea de la exposición, ¿sí?, a la cual podríamos estar sujetos. Bien, entonces el análisis de escenarios es muy, muy útil cuando ya la historia, de eso también habló Alejandro Díaz de León y varios de ustedes, cuando la historia no nos sirve para ayudar a predecir, para ayudar a pronosticar lo que podría pasar. Y con cambio climático hay muchas condiciones que hacen que lo que conocemos no sea tan útil, ¿no? Lo conocemos con respecto a la historia, ¿no? No son lineales los efectos, hay umbrales que ni siquiera conocemos esos umbrales, ¿no? Muchas veces también lo que vaya a pasar depende de las acciones de la sociedad. O sea, si hubiera habido mecanismos de prevención, de adaptación en Acapulco, probablemente los daños habrían sido mucho menores, porque como bien saben ustedes, los daños no solo son función de la velocidad del viento, sino también de cómo está preparada la sociedad, ¿no? Entonces, cuando juntamos todo esto, es muy difícil usar distribuciones de probabilidad pasada para poder decir cómo nos va a ir. Entonces, por eso muchísimas instituciones, no solo aseguradoras, bancos, fondos de pensión, etcétera, etcétera, están usando análisis de escenarios para identificar cuáles son los riesgos. Muy bien. Y Manuel habló un poco de las políticas públicas en términos de seguros y reaseguros y de todo lo que ustedes manejan muy bien, pero hay muchas otras cosas que hacer en relación a la atención a este tipo de eventos, sistemas de alerta temprana, restauración de ecosistemas. Todo esto viene muy claro en los reportes del IPCC, gestión del agua, seguridad pública, que es un elemento fundamental, ¿no? La reconstrucción, sobre todo, habría sido mucho menos costosa y habría sido mucho más rápida si hubiéramos tenido bien la seguridad pública. Estaban mucho mejor preparados los delincuentes. Yo voy mucho a Acapulco. Cuando todavía no amanecía, ya tenían los delincuentes sus camionetas para arrancar los cajeros automáticos, ¿sí? y poderlos vaciar. Ellos sí estaban preparados, ¿sí? Sí. Y por supuesto la planificación urbana de largo plazo. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos nuestros participantes. Definitivamente el tema del cambio climático es algo en lo que tenemos que fortalecer nuestra especialización para empezar a incorporarlo dentro de nuestros modelos actuariales. Entonces, gracias a todos por su participación. Buen día. Como un último comentario y relacionado con lo decía Juan Carlos de los escenarios, también lo que es una obligación de las aseguradoras de hacer su prueba de autoevaluación de solvencia y riesgos institucionales, deben usar esos escenarios, ¿no? Involucrar estos escenarios. Entonces, estos escenarios en esas pruebas de solvencia dinámica deben considerar estos eventos extremos, ¿no? Que no estaban antes.